Estimados participantes, este último video ha sido creado como una especie de complemento para el tema de la organización y edificación del marco teórico, donde veremos en forma de ejemplos la aplicación de los métodos que ya tenemos en el aula. Sigamos adelante. Partiendo de la pregunta, ¿cómo organizo mis ideas para saber qué y dónde incluir la información obtenida de la revisión de las fuentes? Tenemos que ya hemos estudiado cómo realizar la revisión de la literatura y algunas herramientas que nos sirven para gestionar la bibliografía. Ahora nos toca organizar las ideas para tratar de dar respuesta a esta pregunta. Y aunque no existe una fórmula infalible, la mayoría de los autores coinciden en que para poder construir un marco teórico que tenga la capacidad de describir, explicar y hasta predecir los elementos del fenómeno en estudio, tenga además consistencia lógica, provea la perspectiva, innovación y sencillez, se pueden emplear básicamente dos métodos: el de mapeo de autores y el método por índices o vertebración. El método de mapeo de autores consiste básicamente en la utilización de un mapa conceptual que organice los puntos a tratar en el trabajo de investigación. En el aula encontrarán las definiciones asociadas a los mapas conceptuales y las plataformas y apps para crear mapas mentales y conceptuales más recomendados por los expertos. Por su parte, el segundo método, conocido como método por índices o vertebración, o también como vertebración por índices, consiste en desarrollar en primer lugar un índice tentativo del marco teórico global o general e irlo afinando hasta que sea bien específico. Vamos a ver estos métodos a través de algunos ejemplos. A. Método del mapeo de autores. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a adaptarlo de Hernández, Fernández y Baptista para tratar de comprender un poco mejor cómo desarrollar este método. La investigación consiste en validar una escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral mexicano. Para ello, el investigador siguió el procedimiento: revisión de la literatura, empleo de palabras claves, construcción de un mapa inicial, desglose en subtemas y finalmente incorporación de autores. Veamos qué hizo en cada uno de estos pasos. En la primera fase, revisión de la literatura, esta se centró en estudios que incluyeron definiciones y modelos del clima organizacional, causas y efectos de este, así como los instrumentos que lo midieran, por lo que se debió recurrir a investigaciones que consideraran sus componentes, dimensiones o variables. Luego empleó palabras claves. Las palabras claves de búsqueda fueron clima organizacional, ya que es precisamente la que representa el área central del estudio. Medición, en función de que se pretende validar un instrumento de medición. Definiciones, porque se requerían definiciones para el concepto. Dimensiones y factores, porque se buscaba considerar las dimensiones concebidas como parte del clima organizacional. Modelos, para encontrar esquemas empíricos sobre sus causas y efectos. Y posteriormente se incluyeron variables relacionadas con el clima organizacional como cultura organizacional e involucramiento en el trabajo, para ver sus diferencias con el concepto de interés. Sin embargo, se excluyen para el ejemplo que estamos desarrollando con el propósito de no hacer más extenso el mismo. Es importante recalcar que estas palabras dieron frutos en la búsqueda de referencias a través de distintas bases de datos, como la Wild Interscience, la Sage Journals, la Latindex, la ERIC y la AVI-Info. Una vez que tenemos o que el investigador ubicó las palabras claves, comenzó a construir el mapa inicial.
La estructura de este mapa inicial de conceptos estaba fundamentada principalmente en estos conceptos clave. Luego, los conceptos claves del mapa permanecen o se desglosan en subtemas según lo indique la literatura esencial que revisa el investigador. Y finalmente se incorporan o se colocan los autores principales en el mapa. Entonces, el marco teórico queda estructurado en base a los 4 temas que fueron las palabras claves de búsqueda: concepciones y definiciones, dimensiones del clima organizacional, instrumentos para medir o medición del clima organizacional y modelos del clima organizacional. Luego, cada tema se desglosa en subtemas. Por ejemplo, del primer tema tenemos que, o podemos incluir, esencia, donde encontramos medida múltiple de los atributos organizacionales, medida perceptiva de los atributos individuales y medida perceptiva de los atributos organizacionales. Luego, nos encontramos con la dicotomía del clima, objetivo-subjetivo, y si tratamos de responder a la pregunta si hablamos de un clima individual, grupal o colectivo. De este modo, se coloca el contenido de las referencias en cada apartado, claro, en los que corresponda. Aquí es importante señalar que estas referencias fueron obtenidas principalmente de revistas como Journal of Organizational Behavior, Human Resource Management, Journal of Management, entre otras. Además, por supuesto, de libros. Acá, señores, es importante tomar en cuenta lo que son los índices de impacto. Ya hemos conversado un poco de esto, pero es importante recalcar que el índice de impacto me permite saber qué revistas son importantes. Es decir, es un indicador bibliométrico elaborado por el Institute for Scientific Information de los Estados Unidos, el cual se publica en el Journal Citation Reports, donde se recopilan las revistas por orden alfabético y materias. A cada revista se le adjudica un número, que es ese factor de impacto, que se calcula al dividir la suma de las citas hechas a esa revista durante un año y al dividirlo por el número total de artículos publicados por dicha revista en los 2 años anteriores. Con este indicador se intenta medir el grado de difusión o impacto y por tanto de prestigio que tiene dicha publicación, aunque también es posible conocer el factor de impacto de un autor o una institución. Señores, esto es muy importante tomarlo en cuenta para las fuentes de información que ustedes consulten. Acá veríamos cómo quedaría el índice desarrollado a partir del mapeo realizado anteriormente. Vemos entonces los 4 temas principales y el desarrollo de, por ejemplo, el primer tema con sus respectivos subtemas. Veamos ahora en qué consiste el método por índices o vertebración de índices. Este es otro método muy efectivo para hacer un índice con los puntos que se deben abordar en el marco teórico. Este índice debe ser muy detallado y contener cada tema y subtema que se necesite describir como parte de las consideraciones teóricas de la tesis. Este proceso debe abarcar los antecedentes de la investigación junto con la parte teórica o conceptual propiamente dicha, tal como nos lo dice la misma norma APA del año 2021. Este método consiste en desarrollar en primer lugar un índice tentativo del marco teórico, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico para posteriormente colocar la información
es decir, las referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema. Esta operación se denomina vertebrar el marco o perspectiva teórica. Vemos que partimos del tema general del cual se desprenden los temas específicos que conformarían la columna vertebral. Después de elaborar dicha columna vertebral se completan los apartados, es decir, esos temas y subtemas, con contenidos extraídos de las referencias pertinentes para cada uno de ellos. El proceso de vertebrar el marco teórico en un índice puede representarse con este esquema que tenemos por acá. Y así observamos que las referencias se ubican donde les corresponde. A veces es en un solo subtema o subapartado, a veces en dos, a veces en tres o en más. Bien, vamos a ver la aplicación de los métodos. A continuación, se presenta el marco teórico que se ha construido para la investigación denominada Desarrollo de una aplicación de alfabeto para niños con síndrome de Down. Acá tenemos el método de mapeo de autores. Observamos los principales temas o variables: definiciones, dimensiones, medición y modelos, con sus subtemas o secciones y autores correspondientes. Por ejemplo, en el caso de definiciones tenemos 3 subtemas: síndrome de Down, educación y dispositivos móviles, y van acompañados de las referencias donde se va a tomar cada una de esas definiciones. Si empleamos ahora para la misma investigación el método por índices o vertebración, nos quedaría algo similar a esto. Tenemos entonces las definiciones, los diferentes subtemas y las referencias de las cuales han sido tomadas cada una de estas definiciones. En este caso, observamos el enlazamiento de las referencias con los subtemas en donde éstas se pueden incluir. Bien, entonces, ya hemos visto este par de ejemplos y con esto vemos la aplicación de los métodos para la organización y edificación del marco teórico. Entonces, seguramente te surgen ahora las preguntas: ¿cuántas referencias debe contener el marco teórico? ¿Y cómo saber si la revisión de la literatura ha sido suficiente? Entonces, te invito a continuar la clase en el aula virtual. Nos vemos en un siguiente video.